Muy buenas noches, estimadas compañeras y compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar esta jornada, esta sesión. Ya nos quedan pocas sesiones. Así que, pues ya tenemos quórum. Faltan varios, pero vamos a avanzar. Espero que se encuentren muy bien. Ya al final, pues hoy viernes, después de una semana, pues bastante corrida y a las puertas de un fin de semana también complicado, ¿verdad? Así que último tiro, ¿verdad? Último tirón de esta jornada. Bien, sin más entonces vamos a irnos directamente al capítulo número 11. Capítulo 11, estamos en la unidad 3, que se llama la dialéctica del conocimiento. Perfecto. Eh, Se aproximan ya los exámenes finales, nos quedan aún tres grandes temas por conversar. Este que veremos hoy acerca del conocimiento, luego sobre la teoría del conocimiento y finalmente las categorías de la dialéctica. Todos pues forman parte de un mismo tema que por supuesto apenas de forma introductoria y de forma muy maniquea, muy básica, le bordeamos, ¿verdad? Las orillitas al gran tema de la dialéctica del conocimiento. Pero es un tema no menor y es un tema crucial para el estudiante universitario, para todo aquel que viene a la universidad a estudiar. Es raro decirlo desde cuando uno no está en el campus, ¿verdad? Pero finalmente uno comprueba que entonces la universidad va en uno, ¿verdad? En su disciplina, digamos, en su qué hacer, en sus ideas, ¿verdad? En su rigurosidad. Hablar de conocimiento a estas alturas del curso, pues a mí me provoca nomás la necesidad de buscar más tiempo, ¿verdad? Porque este es un tema, si bien el abordaje es sencillo, es sumamente complejo. No solo por el fondo que es, digamos, va al tuétano de asuntos medulares, sino que también tiene un lenguaje, ¿verdad? Muy técnico, muy específico, que también hay que aprender. Que mucho de este tema se va como desanudando a medida que conocemos las palabras, a medida que nos apropiamos de los conceptos, a medida que vamos aterrizando y comprendiendo qué significan las palabras y cómo se usan. ¿Verdad? Es en gran medida eso ayuda para luego ya propiamente interiorizar, reflexionar y hacer parte de nuestro acervo, de nuestros saberes, pues estos temas, ¿verdad? Eh, Conversaba con el grupo anterior que este es un tema crucial. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de conocimiento? Incluso comentarles de que se ha discutido durante años, digamos, adelgazar aún más el curso de introducción a la filosofía y darle como más chance al tema de la lógica, porque después ustedes tienen lógica jurídica y tienen otros espacios donde requieren de estas bases, pero hemos defendido esta última parte, eso sí está cada vez más delgada, ¿verdad? Porque hace 20 años dábamos más información, se hablaba más y se fue reduciendo, porque luego nos topamos que había que correr mucho y si apenas lo estamos cubriendo de una forma superficial, antes era aún más corrido, ¿verdad? Y con todo que siento que desde que estamos en lo virtual se aprovecha mucho mejor el tiempo, ¿verdad? No hay interrupciones, no hay distractores, usamos un tiempo prudente, ¿verdad? Y cada quien va a su ritmo y tiene su material disponible, ¿verdad? Es tal vez la época, curiosamente, en donde, pues en lo que yo conozco, estar aquí en la universidad, en donde mejor hemos avanzado, curiosamente. Por supuesto, nos falta el trato humano, la discusión, ¿verdad? Y todo lo que ocurre en el salón de clases, pero francamente hemos avanzado bastante en esta experiencia virtual que además llega a su fin, ¿verdad? Con esta corte que son ustedes. Bueno,
Entonces les explicaba, o intento iniciar el tema, ¿por qué hablar del conocimiento? ¿Por qué hablar de la dialéctica del conocimiento? Bueno, en principio porque es una rama de la filosofía, la epistemología, ¿verdad? En donde hablamos del método, de los principios del conocimiento, ¿verdad? De una teoría del conocimiento. Pero fundamentalmente porque aquel que decide venir a la universidad lo hace, y yo estoy muy seguro de ello porque yo fui una vez un estudiante universitario que vino aquí al Alma Mater buscando eso, ¿verdad? Buscar mejorar en la vida, buscar tener una llave para oportunidades, para trabajo, para, bueno, para vivir mejor, ¿no? Eh, y es escasísimo en mis años de estudiante, tanto de grado como posgrado, hasta el doctorado, y aquí y en otras universidades del país, no me he encontrado nunca alguien que me diga, no, es que yo vine a la U porque quiero volverme investigador, y quiero conocer, quiero saber. Eso es lo único que me interesa, ¿verdad? No, aquí en Guate eso no se me ha presentado. Seguro lo hay, seguro están ahí, pero ese es otro rasgo. Y además es tal vez el rasgo fundamental de estar en la universidad, de ser universitario, ¿verdad? Es la investigación científica, es acercarse al conocimiento, es la disciplina y la rigurosidad con que un profesional es capaz de acercarse al conocimiento, es capaz de conocer, de producir conocimiento. La universidad no tiene sentido para nada si no conocemos, si no producimos conocimiento. Claro, en los últimos 40 años se nos ha perdido la universidad entre las cuestiones políticas, la guerra, las ideologías, ¿verdad? Y el abordaje neoliberal terrible para tenernos como nos tienen en la única universidad estatal. Sin embargo, pues tal vez este es el único espacio, no sé, ojalá existan otros y los demás colegas profesores también lo hagan, de reflexionar y que alguien se los diga. Es que mire, claro, es importante que gane todos sus cursos, que se presente a todas sus clases, que, ¿verdad? Que tome los exámenes, que le vaya bien ahí, pero eso es la parte más, digamos, más rudimentaria del ser universitario. La academia requiere de conocimiento, requiere de una transformación del individuo, requiere de un estadio superior, ¿verdad? Requiere de conocer, requiere de refutar, requiere de producir más conocimiento, requiere de convertirse en un académico. Y eso va implícito. Y a mí me ha tocado estar con colegas y a mí mismo me pasó, en donde a uno le da, lo voy a decir coloquialmente, uno le da cheles decirse académico, porque, bueno, aquí en derecho no sé, ¿verdad? Pero en otras experiencias que he tenido, uno no está consciente de sus limitantes académicas, ¿verdad? Uno piensa que porque logró ganar los 10 semestres, que porque ya tiene tesis, que porque ganó privados, que porque ya le pusieron toga, eso fue todo, ¿verdad? Y claro que eso es muy importante. Y además tomamos la academia como una cuestión jerárquica, ¿verdad? O sea, la licenciatura. Ay, vaya que aquí no hay técnico, que si no sería el técnico, la licenciatura. Y ahora la maestría, ¿verdad? Los posgrados, las especialidades, el doctorado. Pero me he percatado que muchos lo ven y está bien también, o sea, se vale, es correcto, pero no está ahí el fin, porque eso solo alimenta el ego, ¿verdad? Y en realidad, el ostentar un grado académico, una licenciatura, una maestría, un doctorado, lo que te da o lo que te provoca es la posibilidad de aprender y de producir, de aprender más y de producir más conocimiento y de darte cuenta
entre más conoces, te falta mucho más por aprender, ¿verdad? Y entonces te das cuenta que eso a la inversa es que sabemos poco, conocemos nada, ¿verdad? Sin embargo, pues, eh, por supuesto que tiene su mérito, ¿verdad? Las lecturas y tal, pero deténgase por un momento y piense, esos grandes abogados con los que usted aprende derecho en cualquier etapa de su profesionalización, son académicos, es gente respetable, no solo porque técnicamente en sus ramas respectivas han destacado como brillantes abogados, no sé, penalistas, laboralistas, civilistas, mercantilistas, whatever, lo que sea, pero además y sobre todo y en principio son académicos, es gente que lee, es gente que escribe, que publica artículos, que hace investigación, que escribe libros, que está al día, que está analizando los fenómenos. Aquí en Guatemala, en nuestro medio, eso es limitadísimo. Pero y hay gente muy respetable, ¿verdad? Se ha hecho más visible algunos perfiles, sobre todo de gente de universidades privadas. Y hay una explicación, porque es gente que ha tenido más tiempo probablemente y mejores recursos, acceso a mejores recursos para cultivarse. ¿Cómo podemos nosotros desde esta universidad estatal pública, dedicando apenas al día 2 horas y media de nuestra vida para formarnos entre comillas, académicos, versus alguien que estudia de 6 a 8 horas diarias y que además se dedica exclusivamente a estudiar? Y aquí no me vaya a malinterpretar si es bueno o es malo, sino que, pues, no hay comparación. En todo caso, nos tocaría una exigencia mucho más fuerte para estar a ese nivel, pero es el llamado. Hay que encontrar la forma, tiene que poder, tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque precisamente al final ostentamos títulos y nos dan 3 títulos aquí en la facultad, el de licenciado en ciencias jurídicas y ciencias sociales. Mire qué gran pacaya, abogado y notario. Y en la calle la gente no le va a preguntar o si logra usted un trabajo bien posicionado, si usted sacó 100 en su curso de filo, si ganó su curso de ciencia política, si sacó 70, nadie le va a preguntar eso. Usted está habilitado y acredita un título y fue capaz de hacer una tesis y defenderla, entonces usted sabe, ¿verdad? Y ese es el problema, que salimos a medias, ¿verdad? Con algunos conocimientos, claro, por supuesto que sí, pero no hemos cultivado el rigor académico que se requiere para que usted, aparte de cursar, ¿verdad?, los temas y ganarlos o no, usted aprenda, usted solito, ojalá con una tutoría, aprenda a gestionarse, a desarrollar su ruta de aprendizaje para convertirse en un académico, porque lo va a hacer, porque a eso venimos. Desafortunadamente, pues, eh, esos espacios no se generan, no hay tiempo para ello, no hay recursos suficientes para ello, ¿verdad? Se ven opacados por los espacios más bien políticos, tal vez, ¿verdad? O de la cultura popular universitaria, ¿verdad? Que está muy bien, ¿verdad? Que es parte de nuestro ADN, pero en rigor no es eso lo que nos hace universitarios. Es el conocimiento, es la academia. Y es complejo porque todo es parte de, pero lo fundamental es esto. A eso venimos, ¿verdad? Entonces, si aún usted está pensando es que le urge ser abogado porque con eso va a tener una plaza, es una visión muy limitada de las posibilidades académicas, ¿verdad? Y claro, no es extraño, pues, si vivimos en un país jodido, ¿verdad? Un país limitado, un país
que no nos deja ser, ¿verdad? Pues todos venimos así, yo mismo vine así un día, pero en el camino lo encontré y es súper difícil, sumamente complejo. Pero también me di cuenta a lo largo del tiempo que el asunto es que en medio de esas dificultades el tema es que uno quiera, que uno se la crea y sobre todo que uno lo trabaje y las cosas van a ocurrir, porque no hay mejor cosa que usted posea un título, pero además y sobre todo se le reconoce por su calidad académica, al margen de su título. Título es importante, pero más importante es cómo usted se acerca al conocimiento, cómo usted aprende, cómo usted comparte, cómo usted produce conocimiento. Ahí está lo verdaderamente importante, porque eso le va a permitir llegar más lejos, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, hablar de en esta sección de nuestro programa de estudio, ¿verdad? Del conocimiento, es una aventura. Y dicen aquí en la página 134, hace esta analogía el doctor Jairo Alarcón, ¿verdad? En el año 2000, dice que propone esta metáfora de que el conocimiento es una segunda mirada. ¿Pero por qué? Porque los ojos captan la realidad en bruto. Y yo tengo muy presente estas discusiones, y aquí el nombre de Jairo Alarcón fue mi maestro. Y pues yo estaba muy joven, ni siquiera pensé en que iba a parar siendo profesor y menos de filosofía, pero sigue vigente esa discusión y además es una discusión que no es de ahora, ni es de él, ni es de nosotros, es universal, ¿verdad? En los últimos 2500 años, 3000 años, eh, esto es lo que se discute. Ahora tenemos más ideas, tenemos sistematizado el conocimiento, las experiencias, posibilidades tecnológicas de hacerlo más rápido, ¿verdad? Y entonces eso hay que aprovecharlo. Y aquí yo comentaba también con el grupo anterior que se me ocurrió una analogía de una experiencia reciente. Hace unos días, un fin de semana, desayunando con mis hijos pequeños, ¿no? Me dice el más chiquito, estábamos hablando, no recuerdo, eh, yo les estaba hablando, siempre les hablo de temas para mí interesantes, ¿verdad? Estábamos hablando sobre lo que hay adentro de un átomo, ¿verdad? Y la física cuántica y la teoría de las cuerdas y los quarks y los filamentos y la energía y bueno. Y entonces eso nos llevó a hablar de cómo conocemos, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, es un tema al cual a mí me gusta y además ya tocaba hablarlo con ustedes. Lo hablé con mi hijo, mis hijos. Y el más chiquito, con la explicación, entonces él me hace una pregunta, papi, pero mira, me dice, ¿cómo es que entonces los ojos, ¿verdad? Cuando capturan, cuando están mirando, ¿cómo llevan eso al cerebro? ¿Cómo pasa eso, verdad? Entonces, bueno, hay cosas que yo no las sé, pero si las aprendo las puedo explicar. Entonces, pues busqué en el internet, busqué un libro, neurociencias, ¿verdad? Neurología, primero la fisiología del ojo, explicar, luego el cerebro, ¿verdad? Luego temas de filosofía y de epistemología para el constructo, ¿verdad? Y me di cuenta que fueron entendiendo. Y les pareció a mi hijo menor, como razonable en su corta edad y con el lenguaje que usé, cómo es que el ojo captura la luz, ¿verdad? Y también cómo el cerebro registra información, ¿verdad? Pero lo que le pareció a él un misterio y que entonces se me reveló a mí el misterio y no había caído en cuenta en eso. Me hizo la siguiente pregunta, ¿verdad? Me dice, papi, mira, pero ¿cómo ese hilo que amarra el ojo con el cerebro, cómo pasa por ahí la información? Es un misterio, ¿verdad? Tremendo. Y bueno, voy yo a investigar más, ¿verdad? Del asunto, de cómo es, ¿verdad? Porque en realidad es misterioso cómo.
¿En qué se transforma? ¿Cómo es que llevamos? Si usted tiene ahorita frente a sí mismo, no sé, su cama, su refri, sus libros, su familia, su mascota, ¿cómo eso viaja? Pero está bien, el ojo lo captura, pero ¿cómo se convierte en ese impulso, en esa energía que pasa por el pequeño filamento y luego va al cerebro y ocupa un lugar y después usted es capaz de tener la imagen mental? Si lo menciona, lo crea, ¿verdad? Y además existe, aunque usted no lo conozca. Y ahí viene el detalle filosófico del asunto, ¿verdad? El conocimiento. Pero en su parte material física, ¿cómo? ¿Pero por qué? Y aquí justo en la introducción de este capítulo nos lo dice. Los ojos captan la realidad en bruto, dice. En esa primera mirada se obtienen sensaciones que transmiten información al cerebro. Claro, este mi hijo chiquito se fijó, se quedó metido en ese momento de la transmisión, ¿verdad? Y que claro, además es multisensorial. Los ojos es como la analogía más básica del asunto. Están todos los demás sentidos, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando no tenemos uno de ellos, verdad? Y aquí me hace recordar otra anécdota. Hace unos 25 años más, tal vez, recuerdo que para mí era impactante ver aquellos documentales del Discovery. Ahora para muchos de nosotros eso es un TikTok, ¿verdad? Son 15 segundos de un TikTok. Pero antes, cuando no era accesible y apenas quienes tenían el privilegio de tener cable, creo que no había internet, ver el Discovery Channel y ver esos grandes reportajes, bueno, a mí me apasionaba eso, era una cosa que yo no tenía cable en mi casa, entonces era una cuestión realmente, imagínense, impactante. Pero recuerdo no sé ahora cómo sean los documentales. Ahora disfruto verlos en el internet y en las masterclass y en las redes, ¿verdad? Ahora hay muchas opciones, pero me sigue impactando aquellas series documentales de los misterios, ¿verdad? De la ciencia. Y hablaba uno que me impactó hasta la fecha y mostraba aquellos casos de la gente que, claro, ahora ya sabemos con la neurociencia y estos 30 años avanzó todo y se estudió mejor, pero todo ya venía desde mucho antes, ¿verdad? Los años 60 y mucho antes, desde 100 años antes. Pero para hablar de esto, el conocimiento, hay un caso que siempre me mantuvo así como yo quisiera tener eso, ¿verdad? Y es la sinestesia, ¿verdad? El caso en donde la gente al escuchar sonido ve colores o siente sabores, ¿verdad? Eso es una cosa brutal. Ahora ya se ha estudiado, ¿verdad? Que ya se sabe las conexiones neurales. Hubo una mala conexión, ¿verdad? Que provocó esa posibilidad, ¿verdad? Y esos casos eran fascinantes. También recuerdo que ahí vi y me pareció tremendo. No entendía yo de qué se trataba. Presentaron un caso de un señor en Alemania que es autismo, ¿verdad? ¿Qué era el autismo en aquella época? Ahora pues ya se habla más de la diversidad neurológica, el espectro autista. Ahora hay mucho más acceso a eso. Antes no. Era una cosa, para mí era un misterio terrible, ¿verdad? Pero ese caso de ese tipo de autismo que ahora no recuerdo bien, em, pero la historia de este señor, que además ya era un adulto mayor, tenía una habilidad por no sé si se dice condición de autismo, pero todo lo que leía lo memorizaba. Entonces, básicamente se había acabado las bibliotecas de los municipios cercanos a su pueblo y todo lo memorizaba. Y además también tenía la habilidad de memorizar partituras y tocar el piano, pero por su condición de autismo tenía limitadas sus habilidades sociales. Entonces, aunque sabía mucho, ese era un caso paradigmático. Además, recuerdo que estaba como a nivel de un síndrome también, era todo un rollón ahí, por eso lo presentaban en esos misterios de la ciencia. Entonces, si le pedías a esa persona que te dijera, no sé, por decir algo, que
que dijera todo lo que sabía sobre Kant y sobre el imperativo categórico, era capaz de recitarte de memoria, ¿verdad? La crítica a la razón pura y todo lo que hubiese leído de Kant, pero no era capaz de ir y saludar a una persona y presentarse y conocerse, y conocer a alguien, ¿verdad? O con esa información que él sabía, hacer algo. No podía. No, no, las conexiones de su cerebro no le daban para eso. Pero era un genio, porque tenía esa otra habilidad, ¿verdad? Entonces, en cuanto al conocimiento, ¿verdad? No es solo la cuestión esta como escáner, ¿verdad? Sino que es lo que hacemos con el conocimiento. Y tampoco no es solo la habilidad, ¿verdad? De comunicativa y social y del lenguaje, sino que debe estar nutrida con conocimiento. A mí siempre me pareció eso fascinante y lo seguí estudiando, lo seguí viendo y ahora me asombro con los avances, ¿verdad? En la ciencia, los avances en la neurociencia, ¿verdad? Y también digamos, las novedades, aquí no sé si hablar de avances, pero la forma en que se va transformando el pensamiento y los autores más contemporáneos, o pues no sé tampoco si hablar de autores, pero las personas que van, digamos, como tomando ese riesgo de dialéctico, de debatir, de confrontar, de tener nuevas aproximaciones a temas que están ahí y que van a estar ahí, ¿verdad? No hay como cosas definitivas en este punto. Seguimos en la página 134, dice, a partir de que Kant, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Immanuel Kant, el profesor Kant, dirimiera el conflicto entre racionalistas y empiristas, pocos filósofos pueden aceptar que el conocimiento se origina exclusivamente en el cerebro, o sea, el racionalismo, o solo en la experiencia, o sea, los empiristas. La discusión es que para conocer necesitamos tanto de lo que a priori, como decía Kant, ¿verdad? En estas categorías del conocimiento tenemos y podemos conocer, como de las experiencias que necesitamos para conocer, ¿verdad? Em, Desde el siglo XIX quedó ampliamente aceptado que el conocimiento es el resultado de la interacción dialéctica. Miren, palabra nueva, interacción dialéctica. Vaya, por favor, busque ahí en sus diccionarios en el internet qué es dialéctica y póngamelo aquí en el chat. ¿Qué es eso? ¿Qué es la dialéctica? ¿Por qué estamos hablando de la dialéctica? La razón está provista de categorías o formas a priorísticas que procesan la información aportada por la experiencia. Y aquí regreso a ese momento fascinante, ¿verdad? Que mi hijo me dice, pero ¿cómo es que pasa la información? ¿Verdad? Entonces la curiosidad, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo usted se ha preguntado cómo es que conoce? ¿Cómo es que eso que usted está leyendo salió de algún lado? Alguien lo pensó porque tuvo una experiencia, tuvo una discusión, pasó algo que se volvió entonces un texto. Pero esas letras lo conducen a su cerebro y luego su cerebro le da la oportunidad a usted de conocerlo, ¿verdad? Pero ¿cómo es que ocurre? ¿Se lo ha preguntado? Pues en este capítulo se abordará el conocimiento. Con él se sientan bases epistemológicas que permitirán a la postre el desarrollo del pensamiento científico, indispensable para todo profesional universitario. Gracias, Lea. Dice dialéctica, teoría y técnica retórica de dialogar y discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación de razonamientos y argumentaciones contrarios entre sí, ¿verdad? Y hay otras acepciones que nos hablan de esta confrontación dialéctica de razonamientos y se alcanza un tercero, ¿verdad? Conjunto de razonamientos, dice, argumentaciones de un discurso o una discusión y modo de ordenarlos, ¿verdad? Y es que como todo, ¿verdad? Lo que existe, el caos, ¿verdad? Hay discusiones muy serias en la comunidad científica sobre el caos en el universo, el caos en las ideas. Y entonces nos vemos obligados a encontrarle un orden. Y para ordenarlo, entonces requerimos de un método.
y para aplicar el método de un proceso y para que sea ese proceso eficiente de un sistema. Y ese sistema entonces ocurre la sistematización de las ideas, ¿verdad? Y es lo que entonces nos va diferenciando del conocimiento de las cuestiones del sentido común al pensamiento científico, ¿verdad? Temas que requieren más tiempo de discusión, sobre todo de lectura, de errores, de aprendizajes. Entonces, claro, hay otros cursos como métodos de investigación, ¿verdad? Como sociología y otros cursos complementarios, pero a veces en ellos se quedan aún muy en la parte técnica e instrumental del asunto, ¿verdad? Y sencillamente porque no hay más tiempo, ¿verdad? Y no logramos profundizar, no logramos tener esas discusiones amplias, ¿verdad? En donde, bueno, miren, en las vacaciones, por ejemplo, de diciembre y parte de enero, usted va a leer a Mario Bunge, por ejemplo. Y cuando regresemos en enero, en un curso 2 de filosofía, por ejemplo, podamos discutirlo y podamos arrancar desde ahí. No tenemos ese chance, desafortunadamente, ¿verdad? Pero bueno, con lo que sí tenemos, solo nos queda avanzar. Entonces, el tema nos lleva a discutir, ¿verdad? ¿Qué es el conocimiento? Y en principio vamos a decir que el conocimiento es el proceso en el que la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento humano. Además está condicionado por las leyes del devenir social y se halla indisolublemente unido a la actividad práctica. El fin del conocimiento, ojo ahí, es buscar la verdad objetiva. En el proceso del conocimiento, el hombre, entendido como sujeto, adquiere saber o saberes, se asimila conceptos acerca de los fenómenos reales que va comprendiendo el mundo circundante. Dicho saber se utiliza en la actividad práctica para transformar el mundo, para subordinar la naturaleza a las necesidades del ser humano. Entonces, el conocimiento y la transformación práctica de la naturaleza y de la sociedad son dos facetas de un mismo proceso histórico que se condicionan y se, y se penetran recíprocamente, ¿verdad? Entonces, este tema del conocimiento, si bien su abordaje puede ser aparentemente sencillo, ¿verdad? Está dotado de una complejidad para poder apropiárselo, para poder reflexionar, ¿verdad? Entonces, el conocimiento de, como entendido como de un objeto y un sujeto que conoce, ¿verdad? Que puede conocer, es abordado por la teoría del conocimiento o gnoseología, que esta es entonces la disciplina filosófica que se encarga de abordar el conocimiento desde todas sus posibles perspectivas, ¿verdad? Palabra nueva, epistemología. Vaya, busque, ¿qué es eso de la epistemología? ¿Verdad? La teoría del conocimiento, gnoseología, ¿verdad? Lo estudia como proceso de adquisición del saber. Y ojo que con eso se han despellejado a lo largo de los siglos los grandes pensadores, ¿verdad? Podemos adquirirlo, podemos llegar al conocimiento, ¿verdad? Pero es gracias al trabajo de Kant que esto se puede dirimir, ¿verdad? A través de los criterios de verdad, del origen, posibilidad y de sus límites, así como la relación que hay entre objeto y sujeto en la actividad consciente. O sea, hay un sujeto que llega al objeto, que conoce, y hay un objeto que es independiente del sujeto que quiere conocer. Y eso nos lo hablaba Kant, ¿verdad? Si se acuerdan, entonces, en la unidad 3 y 4, ¿verdad? Bueno, en todo caso, esto del conocimiento, aunque pues tiene palabras y tiene formas un poco más complicadas, en realidad lo que requiere es discusión, ¿verdad? Lo primero es acercarnos, es la lectura, es conocerlo, es desmarañar las palabras, entenderlas, comprenderlas, para luego empezar a reflexionarlo.
Dice Nancy, bueno, sobre epistemología, es la parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento, ¿verdad? Episteme, ¿verdad? Y logos. Entonces, dice Esther Japan, que la epistemología estudia las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que lleva a la obtención del conocimiento científico. Vayan a buscar, por favor, episteme, solo episteme. Y aparte solo logos y me lo ponen ahí. Dice, así como la definición clara y precisa de los conceptos epistemológicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o justificación. Imagínense, súper complejo. Para hablar de epistemología vale la pena mucho leer a Mario Bunge. ¿Verdad? Hay que leer a Bunge con la epistemología. A ver, entonces alguien ya encontró qué es esto del episteme, es el logos. ¿Ah? Quiero ver, ¿dónde tengo yo a Mario Bunge? Por acá. Mm, ya, no lo tengo a la mano. Vamos a ver. Gracias, Alexander. Dice, conjunto de conocimientos que condicionan la forma de entender e interpretar el mundo en determinadas épocas. ¿Pero qué es eso, Alexander? ¿Epistemología o episteme? Episteme, dice Lea Cruz. Gracias. Episteme. Gracias, Alexander. Episteme, ¿verdad? Conocimiento. Entonces ya hoy usted sabe qué es episteme y qué es conocimiento. Episteme es conocimiento. ¿Y logos? ¿Ya encontraron logos? Dice Lea Cruz aquí de episteme, ¿verdad? Conjunto de conocimientos que condicionan las formas de entender e interpretar el mundo. O sea que todo lo que hemos visto a lo largo del curso es episteme. Claro, es conocimiento. Saber construido metodológica y racionalmente, en oposición a opiniones que carecen de fundamento. Entonces si ven, en este punto hace sentido porque antes estudiamos lógica, o al menos conocimos los fundamentos de la lógica, y porque antes de eso vimos las teorías, vimos las ideas, vimos a los autores, y porque antes de eso vimos algunos conceptos muy generales, ¿verdad? No han encontrado qué es el logos. Gracias, Lea, ¿verdad? Logos, del griego, ¿verdad? Razón, principio racional del universo. La teología, bueno, ahorita no nos interesa la teología. Discurso que da razón de las cosas, el logos, el pensamiento, ¿verdad? Episteme. Entonces, ¿qué sale de mezclar, ¿verdad? Episteme y logos, la epistemología, ¿verdad? O sea, es como nos pensamos el conocimiento. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Eh, Heráclito lo usó por primera vez. Qué bueno que conseguiste esto, Alexander, para designar las leyes universales del mundo. La ley del ser. Los estoicos denominaban logos al destino, a la razón mundial. Gracias a la Fabiola coincidió con este concepto. Bien, entonces en esta primera parte del conocimiento, ¿verdad? Quedaron ya nuevas palabras, conceptos y algunas ideas. Paro acá para preguntar entonces si hay algún comentario, alguna duda, algo que quisieran discutir en los minutos que nos quedan. Bien, parece que no hay dudas, no hay comentarios. Bueno, muchas gracias a todos quienes y todas quienes participaron por el chat y estuvieron muy atentos. Eh, pues nos quedan, me parece, un par de clases nomás. Trataremos de abordar y lo más que podamos y hasta donde lleguemos, pues hasta ahí será la evaluación. Así que les pido que para la próxima clase, que además ya es el lunes, por favor leamos el capítulo 11. Si pudieran adelantar hasta el 12 sería maravilloso para que sea también más como puedan participar, ¿verdad? Hasta aquí entonces la sesión de hoy. Muchas gracias. Si hay alguna duda, algún comentario, por favor háganlo saber ahora. Cielo Molina, dígame. Buenas noches, licenciado.
con una consulta. Yo le mandé el correo electrónico que usted me Sí, indicó. ya voy a llegar a usted hoy, todavía me quedan como 8 personas antes de llegar al suyo. Ah, está bien, muchas gracias, licenciado. Cielo, ¿y sobre la clase tiene alguna duda, algún comentario? ¿Qué se le quedó? No, licenciado, todo bien. ¿Y qué se le quedó? ¿Qué es el conocimiento? Es algo muy variado, licenciado, ya que nosotros aprendemos día tras día, siento yo, y de eso optamos por conocer más cosas, personas, objetos, lugares, ¿verdad? Ya, muy bien, gracias, Cielo. Con gusto. Cielo Molina, ¿tiene otro nombre, Cielo? Porque si no, qué raro, ¿ah? Cielo. Dayushka. Quedémonos con Cielo. Muy Cielo de bien. Ayuca. Bueno, gracias, Alexander. Me dice, muy bien, perfecto. Bueno, entonces, si no hay comentarios o alguna participación más, pues cerramos hasta aquí y nos encontraremos el próximo lunes. Feliz noche para todos y todas. Gracias, Luis. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un descanso. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Adiós. Sofía. Adiós, Sofía. Feliz noche, licenciado. Adiós, feliz noche.